El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la Escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo: yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra del Señor. Hoy día llega a su culmen esta discusión o diálogo muy fuerte que tiene Jesús con los judíos, y se revela por fin el motivo que tuvieron ellos para matar a Jesús o para condenarlo a muerte. El motivo era que Jesús se reconocía a sí mismo como Dios, y eso para los judíos era una blasfemia. Es decir, los judíos ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Dios, ¿no? Entonces imaginaban o tenían una idea de Dios tan distante, tan trascendente, que no podían aceptar que Dios se hiciera hombre, o que un hombre diga que Él es Dios hecho hombre. Ellos decían: tú te haces Dios a ti mismo, te estás divinizando solo, tú te crees Dios, mereces morir. Y ese fue el motivo de la muerte de Jesús, porque Él dijo la verdad: yo soy el Hijo de Dios. Hasta ese momento Jesús les ruega a los judíos: por favor, créanme, por el bien de ustedes. Si no me creen a mí, crean por lo menos a las obras que yo hago. Y como ellos tomaban piedras para apedrear a Jesús, Él les preguntaba: ¿por cuál de las obras buenas que yo he hecho me quieren matar? Y ellos decían: no por las obras buenas, sino porque tú te crees Dios, porque tú proclamas que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es una blasfemia. Por eso te queremos matar. Y Jesús, en un último intento de ayudar a estas personas y convencerse, les dice: miren, en la Biblia dice, en la ley dice, esto es en el Salmo 82, ustedes son dioses y ustedes son hijos del Altísimo. Entonces, si aquellas personas que acogen la palabra de Dios merecen ser llamados dioses o hijos de Dios, ¿por qué reclaman que yo diga que soy hijo de Dios? Pero no había caso. En todo caso, en este argumento de Jesús nos podemos quedar un poquitito, hermanos, porque es muy lindo lo que dice el Señor. Jesús vino a nosotros, Él es Dios que se hizo hombre, y no al revés, como pensaban los judíos, un hombre que se cree Dios. No, es realmente Dios que tomó naturaleza humana para que nosotros también seamos como Él. Él se abaja a nosotros para elevarnos a la condición divina, o como dice San Pedro en su carta, para participar de la naturaleza divina, para ser, entre comillas, dioses, pero no por una soberbia, ¿no es cierto? Como el demonio le dice a Eva, ¿no? Serán como dioses si comen el fruto prohibido. No, sino por voluntad de Dios. El Padre quiere que todos seamos hijos de Dios, que todos seamos uno con Jesús.
Y si somos uno con Jesús, seremos uno con el Padre y el Espíritu Santo también. Es decir, participaremos de la naturaleza de Dios, como hijos de Dios. Esa es la meta del cristiano. No es solamente salvar nuestra alma, no es solamente evitar el pecado. La meta última es unirnos tanto a Dios que lleguemos a participar de su naturaleza divina, seamos uno solo con Dios. Ahora, bueno, los judíos no querían esto, no querían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y por eso prefirieron matarlo. San Juan dice que nadie puede decir que Jesús es el Hijo de Dios si no está con el Espíritu Santo. Solamente el que tiene fe y el que tiene a Dios en su corazón puede proclamar: Jesús es el Hijo de Dios. Y al revés, el que no puede decir que Jesús es Hijo de Dios, aún viendo todas las obras, aún viendo todos los testimonios, todos los milagros de Jesús, probablemente está influenciado por el espíritu de Satanás, porque San Juan dice que el que no reconoce culpablemente a Jesús como Hijo de Dios es un anticristo. Ese es el anticristo, el que no reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Consecuencia, queridos hermanos, ojalá todos podamos acercarnos más a la Eucaristía, a la capilla de adoración perpetua. Muchos de ustedes lo han hecho y lo están haciendo. Y digamos a Jesús: Señor mío y Dios mío, porque eso nos va a acercar al corazón de Dios. Eso nos va a llenar de alegría, nos va a llenar del Espíritu Santo. Reconocer y proclamar, primero diciéndole a Él: Jesús, yo te amo, te reconozco, Señor mío y Dios mío. Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, yo te adoro, yo te amo. Y después decirlo a los hermanos: Jesús es el Hijo de Dios, a Él hay que seguir. El camino es el que señala a Jesús y no otro. Jesús es mi absoluto, es mi Rey, es mi Señor, es mi amor infinito, es todo para mí. Jesús es mi Dios. Si nos acostumbramos a exclamar, proclamar y afirmar y confesar esto, cada vez, queridos hermanos, estaremos más cerca de Jesús, de Dios y del Padre. Por otro lado, si nos dejamos llevar por la corriente del mundo o incluso corrientes dentro de la misma iglesia que no reconocen a Jesús como Dios, entonces ahí tenemos que, con la antena de la fe, decir: se nos coló el demonio, aquí está Satanás. Por más piadoso que alguien sea y diga que Jesús no es Dios, eso no procede del Padre Eterno. Por ejemplo, la primera herejía que hubo en la historia de la Iglesia se desarrolló más o menos en el siglo 300. No fue la primera herejía, antes hubo otras, pero la primera herejía grande, fuerte, que casi destruye, entre comillas, la Iglesia, fue la herejía de Arrio. ¿Y qué decía Arrio? Este sacerdote decía que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Que el único Dios es el Padre. Que Jesús es Hijo de Dios, es la criatura más admirable, más santa, que está más cerca de Dios, pero que no es Dios. Y lo explicaba de una manera tan convincente que muchos obispos, la mayoría de los obispos, por ahí cerca del año 300, 310, 320 más o menos, la mayoría de los obispos católicos se fueron con esa herejía, con esa doctrina. Y muy pocos siguieron proclamando la verdadera doctrina, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por tanto Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué decían en ese tiempo, no? Los verdaderos cristianos nos han echado de las iglesias, se han quedado con los templos, ¿no? Inclusive el Papa, en aquella época, estaba siguiendo más la doctrina de Arrio, que era una herejía. Increíble, pero cierto. Eso pasó en esa época, fue muy terrible. Y un
un sacerdote, después diácono y obispo, que se llamaba Atanasio, defendió que Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Dios, Dios verdadero, que es engendrado por el Padre, procede de Dios, pero es Dios. Y entonces él dio una pelea muy grande, lo criticaron, lo expulsaron de la iglesia, lo exiliaron, le castigaron de todas las formas posibles, pero él siguió firme, 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 hasta que un emperador de aquella época dijo, bueno, pónganse de acuerdo, y se hizo un concilio en Nicea, que fue el primer concilio importante después de Jerusalén, en el año 321. Y en el año 321, iluminados por el Espíritu Santo y por la enseñanza de San Atanasio, todos proclamaron: Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí la Iglesia volvió a tener la fe verdadera. Por eso sería muy lindo que comencemos a rezar también acá en la parroquia el credo niceno-constantinopolitano, que es un credo mucho más largo que el que hacemos normalmente, pero que va manifestando todas estas verdades de fe que fueron una gran batalla espiritual dentro de la Iglesia en esa época. Porque eso es lo que necesita el mundo hoy más que nunca, e inclusive dentro de la propia Iglesia, que proclamemos que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y si es así, queremos seguir su doctrina, porque si alguien piensa que Jesús no es Dios, es porque se está en el fondo queriendo endiosar a sí mismo y diciendo: yo tengo la última palabra ya no la tiene Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, que no es permitido el divorcio. Bueno, yo les enseño que sí es permitido el divorcio. Hay gente en la iglesia, incluso obispos, que son arrianos, nuevos arrianos. Dicen, la palabra de Dios dice que el homosexualismo es grave, es un pecado mortal. Bueno, yo les digo que no, que es normal. Entonces, algunos están cambiando la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo no tienen fe, que Jesús es el que marca la ruta, ¿no es cierto? Que Él es el único que puede decir, esta es la verdad. Por tanto, queridos hermanos, hagamos este propósito de, en nuestros momentos más íntimos de oración, adorar a Jesús con más frecuencia. Señor mío y Dios mío. Grandes santos se santificaron de esa manera, como el patrono de las misiones, San Francisco Javier, que pasaba la noche completa en vigilia diciendo solamente esto: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Qué bonito. A lo mejor ni siquiera delante del Santísimo, mirando el crucifijo, pero adorando a Jesús en su corazón. Así sea. Amén.